Adiós. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos desde el Comité Ejecutivo de Faconauto agradeceros a todos los concesionarios que habéis tenido a bien acompañarnos en esta jornada y en este congreso. Un congreso que cada año estamos intentando y creo que consiguiendo que cada vez la asistencia sea mayor, que cada vez se vea más la fuerza de la distribución en España y que todos tengamos claro que juntos vamos a llegar mucho más lejos que separados. También quiero agradecer al Grupo Proasa su ayuda en los workshops que tan fenomenalmente han organizado, y también, como no, a nuestros invitados ilustres que a la primera llamada de teléfono del presidente hayan tenido a bien acompañarnos también en una mesa redonda que esperemos que sea dinámica, divertida, entretenida y, sobre todo, que tenga chicha y que saquemos una idea de hacia dónde vamos. La jornada de hoy va a tener 3 bloques muy diferenciados y creo que a todos nos interesan mucho. En primer lugar, hacia dónde va la posventa. Todos de pronto hemos descubierto que hay un negocio en nuestras casas que tenemos que explotar para sobrevivir y que nos dábamos cuenta que no sabíamos explotarlo. De poner orden en la cola de nuestras instalaciones hemos pasado a intentar captar clientes de la calle y traerla a los servicios oficiales. Ese va a ser uno de los temas importantes a tratar hoy, cómo volver a atraer y cómo retener a los clientes en los servicios de marca. En segundo lugar, yo creo que el tema más importante y recurrente es la rentabilidad de las redes. ¿Es sostenible nuestro sistema de distribución? ¿Negocios con unas rentabilidades tan exiguas pueden tener tan altos niveles de estándares y de inversiones? ¿Es consciente todo aquel que se mueve en este sector que estas rentabilidades tienen que mejorar y tienen que mejorar ya? Y, en tercer lugar, un poco una visión desde arriba al sector. Tenemos una serie de asociaciones, todas muy importantes: Faconauto, ANFAC, ANIACAM, Gambán. ¿Es posible trabajar juntos? Los últimos años de trabajo duro y de trabajo juntos y de, como decía Jaime García Legaz, sentarnos y trabajar codo con codo han dado sus resultados. ¿Vamos a seguir trabajando así en el futuro? Todo ello lo vamos a ver con la ayuda de nuestros, como digo, ilustres invitados. Y, en primer lugar, que ya está sentado en su asiento porque tenía algunos problemas para las escaleras por un reciente accidente que tuvo, les presento al presidente de ANIACAM, don Germán López Madrid. También me gustaría que nos acompañara y que subiera al presidente de ASNEF, don Óscar Kremer. También está con nosotros el presidente de ANFAC, don José Luis López Sumer. Y, cómo no, y un aplauso muy fuerte a nuestro presidente de Faconauto, Jaime Roures. Ya lo hemos saludado. Bueno, pues empezamos por el primer bloque. El bloque que, como hemos dicho, trata sobre la posventa. La posventa en nuestros negocios ha sido como un gran descubrimiento. Es decir, era algo que estaba ahí, que aportaba un valor añadido, pero que no sabíamos muy bien diferenciarlo del resto de actividades y que no sabíamos cómo trabajar en positivo para captar clientes. Cuando nuestras instalaciones empezaron a tener carestía de clientes, hemos empezado a cambiar el chip y a trabajar en capturar clientes también de redes no marquistas para traerlos en nuestras instalaciones. Entonces, la primera pregunta se la quiero hacer a don José Luis López Sumer. ¿Es posible volver a atraer a aquellos clientes que abandonaron nuestras instalaciones y es posible que realmente haya una percepción de diferenciación clara en el cliente de las redes marquistas en España? Pues yo estoy convencido, no sé si se oye. Creo que yo estoy convencido que la postventa va a seguir siendo el negocio principal. Lo que pasa es que también es cierto,
como dices, que durante muchos años quizá no le hemos prestado atención. Yo me acuerdo cuando yo entré en Mercedes hace ya 28 años, pues que la postventa era un mal necesario. Es decir, en aquel momento pues hablábamos de la rentabilidad por el vehículo nuevo básicamente. Esto ha ido cambiando. Lo que es evidente es que nos encontramos en un mercado que ha ido bajando, le hemos dado más atención todos, pero tiene que ser de una forma sostenible. No puede ser que ahora que empiece a subir otra vez el mercado, pues de alguna forma nos medio olvidemos de la retención de esos clientes o de esos clientes de parque un poco más antiguos. También tenemos clientes, lógicamente, mucho más exigentes que antes, ¿no? Yo creo que es lógico que queramos seguir fidelizando. Estamos hablando de un potencial enorme. Yo creo que no existe en ninguna concesión en España un potencial tan grande como el que existe en la postventa que no captamos, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer cosas y hay que hacer cosas en positivo, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cada vez más ofrecer una experiencia positiva a los clientes en la postventa, que eso pasa por información, pasa por asegurar la movilidad con un vehículo de sustitución, pasa por traslado y recogida del vehículo en casa, como digo, por información, pasa por mejora en la cita previa, en horarios flexibles. Yo el otro día estuve en una reunión donde hablaban una serie de personas sobre el mundo digital y había un inglés que decía que de las cosas que le había sorprendido más en los últimos años el mundo digital es la experiencia que tuvo en un concesionario en Inglaterra, ¿no? Para que veamos que aquí también en el sector nuestro se puede innovar y mucho, ¿no? Decía que él le vinieron a recoger el coche a casa y al cuarto de hora le llega un WhatsApp con un vídeo. Bueno, abre el vídeo y es el mecánico del taller con un palo selfie de estos que hay ahora mismo, con el coche detrás explicando perfectamente qué le iba a hacer el coche, qué le pasaba, la factura. Dice que desde entonces espera ese mismo tratamiento en líneas aéreas y en otra serie de empresas, que se puede innovar, se pueden explicar las cosas de una forma distinta. Tenemos que ir también, desde luego, a una postventa mucho más sistemática, porque no es lo mismo un cliente que tiene poco tiempo y muchos ingresos que un señor jubilado que a lo mejor lo que tiene es mucho tiempo y menos ingresos. Y hemos ido un poco de forma compulsiva en los últimos años. El tema de calidad, los que somos también fabricantes sabemos lo que suponen los gastos de garantías que hay que asegurar cuando estamos hablando de postventa. Diferenciación, y para eso yo creo que son importantes los estándares, sobre todo cuando hablamos de las redes oficiales. Estos vínculos que tenemos que ir creando, que todavía no son tantos como deberíamos, a través de contratos de mantenimiento, a través de exenciones de garantía, importantísimo la conectividad en los automóviles, que tenemos que ir aprovechando porque nos dan una opción brutal de conocer hábitos del cliente y poderle captar. Tenemos que aprovechar también, frente a otros competidores, la complejidad que tienen nuestros coches. Con la electrónica y la cantidad de modelos va a ser muy difícil para el resto dar un diagnóstico y es un tema que tenemos que ir aprovechando. Por supuesto, nuestra mejor formación. Un tema que es muy importante y que hablamos poco es la mejora en la eficiencia de los procesos. Yo creo que todos tenemos que aprender aquí de los fabricantes en el último siglo. Es decir, yo creo que cuando hoy vemos una fábrica, y no hablando solo de lo que se tarda en hacer un coche, el famoso HPV o el Just in Time y todos los demás procesos, y nos fijamos cómo evoluciona en 20 años, y no hablo solo de los robots, hablo principalmente de los procesos, y miramos cómo es un taller, pues vemos que no ha evolucionado en la misma forma. Sigue habiendo todavía sistemas donde el mecánico se levanta, se va por el recambio, se toma un café, vuelve, luego coge el coche terminado, lo lleva al taller. Yo creo que ahí tenemos que aprender mucho en esa eficiencia de los procesos, que creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Logística, por supuesto, la distribución de recambios. Muchos fabricantes estamos ya con suministro diario, tenemos que aprovechar esto frente a otros competidores. Por supuesto, marketing, campañas del fabricante y el momento en el que estamos, pues también aprovechar la confianza de los consumidores, que vuelven a confiar en nosotros y, como digo, no olvidarnos, cuando el mercado vuelva a subir, que hay un negocio importante que tenemos que hay que captar, pero hay que captar de forma sostenida y recurrente, ¿no? Germán, algunos concesionarios no se explican bien por qué, si el cuello de botella de este negocio está, digamos, en la fabricación del coche, es decir, ahí nace todo. ¿Por qué no somos capaces de proteger ese coche, competencias aparte, ¿vale? Es decir, comisiones nacionales de las competencias aparte. ¿Somos capaces de proteger la postventa de ese coche durante su vida útil? ¿Vamos a ser capaces de protegerlo como hacen algunos fabricantes de electrodomésticos, de aparatos electrónicos, donde no se te ocurre llevarlo a un sitio que no sea la marca? Vamos a ver, lo que ha dicho Pepo y tiene toda la razón del mundo son la optimización de procesos, y hay dos valores del automóvil fundamentales:
el valor residual y la satisfacción del cliente. No hay más valores. No hay más valores que importen. Entonces, volviendo un poco a la piedra de batalla, el 60% en España son talleres independientes en venta, en postventa. El 20% son redes oficiales y el 20% son grandes cadenas, servicios rápidos y autocentros. En las marcas premium, la penetración que tenemos sobre nuestros propios clientes es del 29%. Volvo, que tiene la número 1 en España, tiene la porquería del 32% nada más. El resto lo perdemos. El total es el 20% y las generalistas, el 18% retenéis. El 82% se os va. Y fundamentalmente esto en un parque de 20 millones de automóviles con una antigüedad de parque del 50% mayor de 10 años. Entonces, fundamentalmente, ¿qué son los atributos de los talleres independientes? Pues los de siempre. Procesos podemos incrementar, conectividad, tal y cual, pero al final, precio, localización y rapidez. Punto. Segundo, los oficiales, las redes oficiales, ¿qué tienen? La fiabilidad y los consejos. La historia dice que eso retiene a muy poca gente. Mucho más lo retiene el precio, la localización y la rapidez. Si unimos a esta ecuación un tema mucho más complicado, que es que el taller en España representa el 52% del beneficio de los concesionarios, mientras en países maduros como Estados Unidos representa el 72%. 72%. El VO el 18% y el 20% de Estados Unidos. Y el VN representa en España el 30%, en Estados Unidos el 8%. Y eso es lo que va a representar en ustedes el 8%, de los cuales ha inyectado fundamentalmente por seguros y compañías financieras. Eso es lo que hay. O retenemos postventa y ahí tengo que hacer un ejercicio. Las marcas no somos capaces de daros a vosotros, las redes oficiales, suficientes armas para ser suficientemente competitivos en vuestro core business. En vuestro core business, que es postventa. Pero que va a ser cada vez más core business. Pero, Germán, no es que nos deis las armas, es que en algunos casos la sensación es que nos las quitáis. Y te explico por qué. No, tampoco te pasa. Te explico por qué. Tampoco te pasa. Déjame que me explique. Una cosa es que nos dé las Déjame armas que me explique. y otra cosa es Déjame que me explique. Un fabricante construye el precio de un modelo, ¿vale?, de arriba abajo. Es decir, yo tengo que fabricar este modelo y voy a ir construyendo los costes que necesito para tener mi margen, etcétera. A nosotros nos da la sensación, a lo mejor es equivocada, pero nos da la sensación de que el precio se construye exactamente al revés. Es decir, ponemos, como decía José Luis, como decías tú, y como además lleváis razón, una serie de elementos de calidad, hay que llevar y traer al cliente, hay que tener un sistema de distribución que cuesta X y tal, vamos construyendo un modelo y al final nos damos cuenta que ese precio el cliente no está dispuesto a pagarlo. Entonces, la pregunta, y se la hago a Óscar, un poco como, digamos, en esta mesa redonda, el que no está directamente metido en el sector. ¿La red de marquitas somos caros? ¿Cómo piensas que deberíamos construir un modelo que fuera competitivo? Y ¿desde la financiación se puede ayudar a la postventa? Buena pregunta. Te diría lo siguiente. Para mí, una de las cosas o consecuencias que ha traído la crisis es un poco la segmentación de clientes, ¿no? Hay clientes, y pasa lo mismo, voy a hacer una analogía un poco con la banca, que a partir de ya, o que por sus circunstancias, la bajada de renta disponible de estas familias, solo van a mirar precio, exclusivamente precio. Y eso o nada. Entonces, evidentemente, toda esa tipología de clientes es muy posible que se pierdan dentro de las redes oficiales. Un segmento mucho mayor, que es el que hay que conquistar o competir, sería la gente que es sensible al precio
y a la calidad. Cuando hablo de calidad, es calidad percibida por el cliente. Calidad y precio percibido. Y precio percibido. Y precio percibido, ¿eh? Correcto. No precio real, precio Correcto. percibido. Y fíjate, ahí, en ese matiz, la crisis ha dejado personas mucho más cerebrales, tanto en la compra de bienes duraderos como en la petición de financiación, ¿vale? Todo empieza a ser mucho más responsable, mucho más estudiado, ¿vale? Entonces, hay que conseguir esa percepción de precio y de calidad, hay que conseguir superar las expectativas del cliente. Yo, no sé, desde fuera estoy convencido de que nadie de los concesionarios que están aquí maltratan a un cliente en la postventa. Incluso estoy seguro que los tratáis bien, que dais un servicio de calidad óptimo, etcétera. Pero ya tengo más dudas, claramente más dudas, si me preguntas, oye, pero ¿se superan las expectativas de un cliente? ¿Se superan las expectativas, lo que tiene pensado un cliente cuando va a un concesionario oficial a realizar la postventa? Pues seguramente ahí te tendría que decir que tampoco. No superamos las expectativas. En banca nos pasa exactamente igual. Ahora no es que haya que ser bueno, no vale con ser bueno. Hay que ser bueno, muy bueno, ¿eh? Tienes que crear ofertas específicas, muy, muy personalizadas a cada tipo de cliente si quieres acertar. Y hay que acertar con el precio, hay que acertar con la calidad, con el servicio. Y además en estándares altísimos. ¿Hay gente que está dispuesta a pagar algo más en una red oficial? Sí, mucha. Pero vas a tener que superar con creces, vas a tener que superar las expectativas de ese cliente para fidelizarlo. Y esa es la clave. No ha habido tanto cambio probablemente en los últimos años en cuanto a esa superación de expectativas. En cuanto al precio que me dices, pues evidentemente, tú lo comentabas, hay que tener mucho cuidado. Se han tenido que hacer efectivamente muchísimas inversiones y en no todas las inversiones que luego afectan lógicamente a precio, pues se ha estudiado las expectativas del retorno, ¿vale? Y bajo mi punto de vista, cualquier inversión que se vaya a hacer por un concesionario en la parte de postventa tiene que estar estudiada, tiene que ser razonable en el sentido o busca más cuota o busca más volumen, ¿vale? O busca más margen porque eficienta la postventa, o las dos cosas a la vez, cosa que es difícil. Pero todo tiene que ser estudiado. Toda inversión, sea útil o no sea útil, tiene gastos financieros. Eso está claro, ¿eh? Si es para mejorar la maquinaria, tiene gastos financieros. Si es porque es para que sea más bonito el taller, vamos a suponer que no traes ni un coche más a la postventa, también tiene gastos financieros. ¿Todo eso influye en el precio? Sí, claramente. Por lo tanto, hay que tener, lógicamente, cuidado, medir mucho. Evidentemente hay que cambiar e invertir en cosas lógicas, pero siempre siendo muy razonable, buscando retornos a medio y largo plazo, ¿vale? Y midiendo y personalizando la oferta. Es un discurso muy cómodo desde una oposición que ocupa el 80% del mercado. Entendamos que el 80% del mercado se lo llevan ellos y vosotros lo lleváis el 20%. La posición es muy cómoda. Generar valor, expectativas, ser capaces de... Porque efectivamente la satisfacción del cliente se mide con respecto a lo que la gente espera. Pero fundamentalmente, si seguimos así, seguirá la misma ecuación. Y yo soy muchísimo más visceral. Estos señores no tienen competencia, ni tienen realización para tener el 80% del mercado. Vosotros tenéis que poner las pilas y las marcas tenemos que daros las armas para ser competitivos. Y que sea el cliente el que sea capaz de decidir. Porque un discurso de siga usted justificando su valor añadido sentado en el 80% del mercado es maravilloso. Es maravilloso. Somos nosotros los que estamos sentados en el 20%. Nosotros. Vosotros, no ellos. Tengámoslo claro, ¿eh? Bueno, como bien dice Germán, ese 20% sobre el que estamos sentados nos ofrece una oportunidad de un 80%. Jaume, ¿qué debe hacer el concesionario, qué debe hacer la patronal y qué debemos pedirle a los fabricantes para realmente dar ese salto cuantitativo y cualitativo y recuperar una muy buena parte de ese 80% que ahora mismo
estamos dejando que se nos escape. Bien, yo en primer lugar creo que debemos de felicitarnos, tal como yo ya decía esta mañana en mi intervención, por conseguir el presidente de ANFAC, de ANIACAM, ACNEF en otra línea, que podamos compartir esta mesa que estamos compartiendo. Un paso adelante de que hay muchos temas que nos preocupan y, como he dicho, hay más que nos une que no nos separa. Pero yo hablaré en otra línea, en otro tono. Aquí han hablado personas de un nivel ejecutivo y de altas responsabilidades, y el que os habla es un concesionario y, como dicen en mi tierra, un butigué. Yo soy un butigué. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, el mando, el poder de las marcas se gestiona desde sus despachos, en su mayor parte, y sus equipos. Pero ha llegado un momento que se tiene que conocer in situ, en cada taller, en cada concesionario, qué está ocurriendo, cómo se está llevando el tema de las posventas y por qué nos caen las posventas. Entonces, ¿qué podemos hacer como concesionarios? Claro, aquí tenemos retos reales que son irreversibles. Primero, la mejora de calidad del producto. Esto es un hecho irreversible. Los coches no tienen nada que ver de lo que eran en lo que son. Las nuevas tecnologías en el propio vehículo han cambiado y tenemos que tener una formación. Que, por cierto, y pregunto a la sala, ¿estáis contentos con los workshops que hemos montado en Faconauto? Porque esto es lo que necesitamos, trabajo directo para resolver problemas. A veces apuntaré, sin ánimo de ofender a nadie, las marcas no centran lo suficiente, montan muchas reuniones, muchas actuaciones, no con la eficiencia donde participamos todas las redes, todos en general, como hemos hecho en Faconauto. Por tanto, necesitamos ver cómo afrontamos esta mejora de calidad, el problema que tenemos con la caída del mercado, que vamos perdiendo parque. Automáticamente nos encontramos con unas competencias totalmente fuera de lo normal, que son las compañías de seguro. Las compañías de seguro hoy han entrado en una posición para poder ser competitivas seguramente en su sistema de comercialización y venta de producto, que hacen que busquen y revienten un mercado de postventa. Todo este conjunto es la realidad de lo que tenemos. Por tanto, primero, nosotros debemos de ser consecuentes en poder fidelizar a los clientes, saber lo que el cliente está dispuesto a pagar, pensando que cuando hablamos del objetivo de 1.200.000 unidades, el grosor son las marcas generalistas las que suben en el mercado, y es donde tenemos el foco del grave problema del que está dispuesto a pagar un cliente. Por lo tanto, todo esto tenemos que ver cómo lo podemos resolver. Conclusión y termino. Yo pido a ANFAC, por favor, a ANIACAM, que ya lo habíamos iniciado, si somos capaces de promover un grupo de trabajo con los directores de postventa de todas las marcas, para que realmente valoremos esta necesidad y implantemos de cómo realmente un concesionario puede recuperar su postventa. Hoy, si una postventa no puede soportar el 60% de sus gastos fijos, no pueden salir los números de ninguna manera. Y estamos a unos números largos de distancia en esta rentabilidad. Por tanto, creo que aquí deberíamos de iniciar un plan de acción rápida, porque tenemos que recuperar un espacio perdido. Pensemos que hoy vendemos un coche a un cliente y estamos un año o más que no lo vemos por nuestra exposición. Cuando esto nos provoca un distanciamiento total del cliente.
Cuando antes venía a cambiar el aceite, cambiar el filtro, todo esto es historia pasada, esto se acabó. Pues tenemos que buscar el contacto con ese cliente, que no se pierda, y que el cliente le tenemos que quitar, sobre todo en las marcas generalistas, las premium no lo padecen tanto, el que el servicio oficial somos caros. Esta etiqueta la tenemos que quitar porque está demostrada que hoy somos competitivos con cualquier taller, bien sea independiente, que no tengo nada contra los independientes o contra las cadenas que se han montado. Nosotros tenemos que conseguir un sistema de que cuando compren el coche, el cliente sepa que compre el coche solo tiene que llenar el depósito de gasolina. Y cuando se estropea el coche, tiene que ir a su marca a que se lo mire y se lo repare. Porque, por otro lado, tenemos el otro hándicap, que son las garantías. Antes nosotros teníamos un volumen de facturación de garantía que hoy nos ha desaparecido. Los coches nos estropean. Nos han caído al orden de más del 80% la facturación en garantía. Por tanto, esto es una responsabilidad de marcas y de red que tenemos que, pivotado por las marcas, ver cómo le encontramos la solución al respecto. Muy bien, Óscar. Sí, solo por complementar, en esa reconquista de clientela, yo creo que la financiación es una palanca muy importante, pero muy importante. Lo mismo que en el coche nuevo, en el coche de ocasión, ya es un instrumento tan habitual que supera el 80%, pues en la parte de postventa hay que tomarlo como un instrumento palanca clave en esa reconquista. Como decía Germán, el precio percibido, pues el precio percibido cuando un producto está financiado básicamente es inferior. Hoy en día, pero no solo en este sector, en cualquier sector, en ASNES nos dedicamos a todos los sectores, desde la comida, la ropa, electrodomésticos, muebles, coches, voy de menos a más. En ninguno de estos sectores se percibe, en ninguna de las áreas, no tener instrumento de financiación. ¿Vale? No se concibe. Entonces, lo que tiene es tan bien desarrollado en la parte del vehículo nuevo, del vehículo de ocasión, seguramente está menos desarrollado en el taller. Y es una parte, ahí la formación sí que es clave. Tiene que ser superior la formación, superior claramente a la que se pueda dar en un taller independiente. Y se puede hacer fácil y puede ser una palanca muy importante. Bien. José Luis, en cuanto al recambio, estamos viendo las redes, en algunos casos con estupor, que os apoyáis en una serie de concesionarios, en algunas marcas, para la distribución del recambio a nivel nacional. Que la diferenciación de descuentos juega en nuestra contra porque hacemos competencia entre provincias con el recambio y porque también empieza a surgir unas líneas de recambio no original o marcas blancas que empiezan a hacernos una competencia muy dura en una parte que todavía seguía teniendo margen. ¿Qué solución vais a poner desde la fabricación a este problema en el futuro? Bueno, lo que pasa es que poner trabas a la libre competencia en este momento es algo complicado. Yo creo que decir desde ANFAC o desde una marca como Mercedes que vamos a poner una traba a la libre competencia es muy difícil. Tenemos herramientas suficientes en nuestros talleres, en nuestras fábricas, con temas, como he dicho antes, con una distribución diaria, con la calidad que tenemos de los servicios y de los recambios para seguir ofreciendo y compitiendo. Yo creo que hoy día el mercado de cualquier concesionario es el mercado europeo. Desde luego nosotros de nuestra marca no fomentamos las marcas blancas, pero en cualquier caso lo que no podemos hacer es poner límites a un concesionario. Lo que sí estamos poniendo es límites a la venta a revendedores, por ejemplo. Es un tema que se puede hacer de los fabricantes y lo estamos haciendo todos nosotros. Ahora bien, si viene un cliente que quiere comprarte recambios de un taller que está en la provincia al lado, pues difícilmente puedes limitar este tema, ¿no? Muy bien, pues muy interesante. Sí, perdona. Vamos a ver, yo creo que en el tema del repuesto, yo no voy a defender el repuesto que no es oficial. Pero estos señores tienen repuesto oficial, tienen repuesto reparado, tienen repuesto homologado y tienen repuesto llamado pirata. Y tenemos una ley de garantías y tenemos una ley de competencia. Con lo cual el cliente, si se le avisa, depende qué, tiene y además quiere que se le sirva a un precio completamente distinto. Porque la misma Bosch, la misma pieza que no está troquelada, la vende a un precio completamente distinto. Entonces, estos señores
justamente se benefician de ello y además tienen una financiación que ustedes no tienen. Es decir, te dejo aquí, como empezó el tema, el stock de piezas, y dentro de 2 meses vengo, las que has vendido te las cobro a 60 días y el resto tú me dirás qué hago. ¿Eso es como operáis vosotros? ¿Es como operáis vosotros? No. Entonces, ¿podemos hablar de valor añadido en satisfacción del cliente sin las mismas armas? No. Por eso digo que el papel de las marcas tiene que ser mucho más proactivo, porque estamos perdiendo la esencia. Vosotros sois postventa y usaos, olvidaros del resto. No lo sois ya, lo sois en España, pero el resto de vuestra vida no lo vais a hacer. España es un país de 1.250.000, 1.300.000 vehículos nuevos y 2,5 millones de usados. Y o estáis en el usados o estáis en postventa competitivamente o simplemente no tenéis futuro. Punto. Y queremos que estéis con nosotros, con las marcas, y queremos haceros competitivos contra estos señores que tienen su labor en el mercado, por supuesto, pero no el 80%. Porque déjate en paz de historias. La gente, el 80% de la gente, sigue prefiriendo la oferta de los señores a la nuestra. El 80%. Y en generalistas el 82%. Y esa es la verdad. Esos son datos. Y eso es lo que no se puede permitir. No se puede permitir. Porque es vuestra subsistencia y nuestra subsistencia. Y en el fondo también su subsistencia, si lo saben hacer bien. Bueno, yo creo que muy interesante. El resumen sería un poco que algo hemos hecho muy mal todos, cuando, como decía Germán, estamos sentados en el 20% del mercado y se nos escapa el 80%. Y digo todos, es decir, desde los fabricantes imponiendo una serie de estándares, calidad de servicio tal, que luego el cliente no está dispuesto a pagar, y desde nosotros en que la venta no nos dejaba ver lo realmente importante que era la postventa. Cuando la venta desapareció, nos quisimos dar cuenta de algo que nos faltaba, que creo que no hemos profesionalizado mucho, pero que queda un camino por recorrer. Yo creo que al final el resumen es: vamos a tener una calidad de servicio, unos estándares y un servicio que el cliente esté dispuesto a pagar. Es decir, construir un modelo que el cliente esté dispuesto a pagar y que haya una diferenciación con el taller externo o con el no marquista clara, pero que el cliente esté dispuesto a afrontarla. El problema actualmente es que hay muchos casos en los que el cliente no está dispuesto a afrontarlo. Y esto viene muy íntimamente ligado al segundo bloque, el bloque de la rentabilidad. Es verdad que nuestro sector asusta por sus números, y cuando alguna vez hemos tenido la oportunidad con Jaime de sentarnos con un secretario de Estado o con alguien del Gobierno y le dicen los números, son mareantes. Es decir, movemos un montón de millones de euros, tenemos un montón de gente trabajando con nosotros, pero luego nuestra rentabilidad no está en consonancia en absoluto con el nivel de riesgo y con el nivel de patrimonio que todos ponemos sobre la mesa. Es un sector muy conocido por su falta de rentabilidad. Es decir, cuando en cualquier sector tú dices la rentabilidad en concesionario, nadie se lo puede creer. Y yo creo que la imagen clara y fehaciente es que en esta crisis ha habido muchos cambios de propiedad en concesionarios, pero no sé si alguien conoce a alguien de otro sector que haya venido a este. Es decir, somos los que ya estamos, digamos, emborrachados en este sector, los que nos tomamos una copa más. Pero alguien que venga de fuera a la fiesta, coño, la verdad, yo no conozco a nadie. Yo no sé si alguno de la sala lo conoce, pero yo no lo conozco. Entonces, quería empezar con Óscar Kremer, como parte financiera de este negocio. Y la pregunta es muy clara. ¿Somos sujetos financiables? Primera pregunta. Y segunda, ¿cuál es el futuro si viniera una segunda recesión? ¿Cuál sería el futuro de nuestro negocio después de la experiencia que hemos tenido en esta primera crisis, donde desgraciadamente ha habido muchas víctimas? Te contesto primero un poco a nivel sectorial, si me permites. Es importante a nivel sectorial ver las cosas en conjunto y en periodos de tiempo largo. Hoy en día los bancos, antes de ver concretamente si puede tener riesgo o no un determinado concesionario,
también existen políticas corporativas sectoriales. Y la palabra técnica es asset allocation y se parece un poco a lo que podemos hacer nosotros con nuestra cartera de acciones, ¿no? Un banco tiene que decidir en grandes bloques dónde se va a invertir el dinero y tiene que hacerlo de manera coherente, diversificada y con una lógica, y estudiando primero sectorialmente cada uno de los sectores. Yo creo que hasta ahora este sector pues, no había tenido especialmente ningún problema a nivel sector. Es cierto que esta crisis ha dado pues, una mortandad de concesionarios alta. Y es cierto pues, que se ha perdido bastante dinero en un periodo de años y ahora no se está ganando todavía, pues no se está ganando mucho, ¿no? Eso en épocas donde el dinero fluye sin problemas no se nota, no se ve. En momentos donde el crédito es más escaso, el crédito bancario es más escaso, esa lucha sectorial se puede ver más. Y puedes tener un previo de que un sector lo puedes ver de manera más positiva que otro sector. Y eso es muy importante. O sea, la rentabilidad sectorial tiene que ser sostenible en el tiempo, porque luego tiene consecuencias. Luego, evidentemente, viene un concesionario individual y pide un crédito y se le estudia, lógicamente. Pero previamente a eso es este sector, cómo se va a comportar en un periodo de tiempo grande, ante una crisis, qué mortandad tiene. Imagínate que vuelve a pasar y seguimos con rentabilidades muy ajustadas y en un periodo de tiempo de 10 años o 15 años, porque así se miran estas cosas, oye, va a haber un 30% o un 40% de concesionarios menos. Pues puedes desde tener un sesgo negativo en todo el sector hasta tener un sesgo negativo en lo que es los créditos a largo plazo, hasta nada, ¿no?, si fuera bien. Pero me parece bastante clave que las medias sectoriales sean lógicas y mejoren. Me parece bastante importante. Luego, a nivel, me has dicho, oye, concretamente lo veo perfectamente financiable. Lo veo perfectamente financiable. Y, de hecho, se está financiando y está creciendo la financiación claramente de la red de concesionarios, tanto a largo plazo como a corto plazo. En este momento, efectivamente, hay mucha más abundancia de liquidez. Eso se nota, pero me interesa mucho la pregunta que has hecho al principio, porque es muy importante el conjunto, más de lo que la gente se piensa. Esos grandes bloques son muy importantes. Muy bien, José Luis. Existe en las redes de concesionarios tenemos siempre un poco el complejo de que le lloramos a las marcas con este tema de la rentabilidad, pero también ha llegado el momento de quitarnos ese complejo y reivindicar que este sector tiene que tener una rentabilidad bastante más alta de la que tiene. ¿Piensas, como presidente de ANFAC, que en los fabricantes hay una concienciación clara de que las redes tienen que ganar dinero para conseguir esa diferenciación, para poder introducir esos estándares, por otra parte, absolutamente necesarios, y para que en un momento dado, cuando no haya un concesionario, venga incluso alguien de otro sector y vea? Yo, además, una vez vi de vuestra marca un documento donde se hablaba de que había que hacer el sector atractivo para el resto de sectores. Me acuerdo en un documento vuestro que tuve la oportunidad de ver un día. ¿Piensas que esa sensación o esa filosofía está calando en el resto de marcas? Hombre, yo creo que sí. Es evidente que los fabricantes de automóviles tenemos muy claros, por lo menos en nuestra marca, que la distribución la van a hacer principalmente concesionarios independientes. Si te fijas incluso en la estrategia de Mercedes en este momento, en Europa y concretamente en Alemania, es desinvertir en filiales y buscar grupos independientes que inviertan en nuestra marca. De hecho, el éxito de convocatoria está siendo muy grande. Luego, no estoy totalmente de acuerdo que estemos en un sector que no es atractivo. Yo creo que es atractivo, y cuando ves que gente como Google o como otros, o como Tesla o como otros muchos empiezan a hablar de fabricar y distribuir automóviles, te das cuenta que estamos en un sector de futuro. Yo creo que hay que buscar las ventajas competitivas que hay que mejorar procesos, hay que mejorar sistemas, y tampoco hay que olvidar que hemos estado en España en un mercado o una dimensión de red hecha para vender 1.200.000, 1.300.000, y nos hemos encontrado durante años de crisis muy largos vendiendo 700.000, 800.000 coches. Y eso evidentemente te ha afectado mucho. En cuanto empieza a recuperarse el mercado, empezamos a ver un porcentaje cada vez mayor de concesionarios rentables. En nuestra marca quizás un poco la excepción,
pero ya estamos claramente el año pasado por encima del 2%, incluso en algunas líneas de producto cercanos al 3%. Claro, sobrefacturación puede parecer poco, pero si te fijas, la rentabilidad sobre fondos propios, estamos hablando de rentabilidades que van del 10 al 20%, o sea que no es tan mala inversión. Eso, yo creo que la conciencia que tenemos, por lo menos yo creo que nuestra marca y la mayoría de los fabricantes, es tenemos que ir de la mano en el fondo. Nosotros fabricamos y distribuimos vehículos, vosotros los vendéis y los dos canales tienen que ser rentables. Y yo creo que si el mundo nuestro o el sector automóvil fuera un sector sin futuro, pues tendríamos un problema grave. Yo creo que es más bien todo lo contrario. Hemos pasado muy pocos años, de los años 50, 11 millones de coches en el mundo, a 100 millones de coches en el mundo. España, que también está aumentando la población, pues seguramente, como decía Germán antes, tengamos que estar entre el 1.300.000, 1.400.000 o incluso 1.500.000. 1.500.000, que puede parecer mucho y la gente puede pensar que es una burbuja, en el fondo sería vender más o menos entre unos 30 y 35 coches cada 1.000 habitantes, que es la cifra que están haciendo hoy en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Francia y en otros muchos países. Con ese volumen de mercado y con los operadores que ahora mismo y un control sobre vuestros costes, sacamos todos rentabilidad suficiente para nuestras inversiones. Es más, hay operadores de fuera que quieren venir. Lo que pasa es que no puedes quedarte en el concepto tradicional de que voy a ganar dinero vendiendo automóviles exclusivamente. Como decía Germán también antes, hay otras cosas. Está la posventa y también hay que mirar la posventa, ¿qué? Porque aquí muchas veces la rentabilidad de la posventa la hemos sacado con la chapa y pintura, carrocería. Te fijas, en Inglaterra es un negocio absolutamente marginal, que muchos de ellos tienen cedidos a terceros. Pues seguramente en concesionarios más pequeños es el momento de plantearse centros de competencia, centros de servicios compartidos, bloques de colaboración en los parques de demostración, en centros de chapa y pintura, cosa que no se está haciendo, como yo hablaba antes de los procesos. El europeo medio tampoco está dispuesto, como hacía quizá por miedo a la crisis, a soltar 10, 15, 20, 30.000, porque dice, bueno, no quiero pagar tanto y no quiero descapitalizarme, pero sí estoy dispuesto a pagar una cuota. Tenemos que ir mucho más en la financiación, al seguro, como decíamos antes. Eso nos está costando durante años y años, a pesar de tener una financiera de marca, estábamos en España en valores del 10, 15, 20% de coches financiados por la propia marca. Ahora muchos estamos cercanos al 50%. Hay muchas áreas de negocio que no hemos estado aprovechando todos estos años. En cualquier caso, insisto, el sector de automóviles es un sector de futuro. Tenemos muchísimos campos que van a ir mejorando, desde la posibilidad, aunque sean pocos, de vender coches de propulsiones alternativas, los coches autónomos que van a traer prácticamente el cero accidente, que van a renovar mucho el parque. Estamos sacando muchísimas innovaciones muy atractivas para el cliente y eso al canal de venta, evidentemente, le va a venir francamente bien. Yo confío mucho y sobre todo que es que el mundo está creciendo, la clase media en el mundo está creciendo, cada vez vivimos más gente en las ciudades y todo eso son bazas a favor del automóvil, sin duda ninguna. Bien. Estamos de acuerdo que es un sector con futuro, absolutamente de acuerdo. Tenemos un buen presente, no un buen futuro. O sea, siempre hemos hablado qué buen negocio va a ser esto en el futuro, pero qué mal presente. Yo creo que cuando llegan años como el actual y otros muchos y empecemos a mejorar, pues eso, otros canales, recuperar parte de la posventa perdida, sacar dentro de la línea, pues eso, contratos de mantenimiento, extensión de garantías, etcétera, etcétera, financiación, vamos viendo que tocando pequeños palos, pues se puede sacar y, por supuesto, permanente gestión de los costes. De los fabricantes en los próximos años quizá no podemos esperar, y lo digo por experiencia, grandes sacrificios, porque la presión de costes en los fabricantes en los próximos años va a ser brutal. Tenemos todo el tema de desarrollo de vehículos, todo lo que llega de CO2 en el 2020, que para que nos hagamos una idea, siempre hablamos de 95 gramos de CO2. Esto equivale más o menos a 4 litros de consumo medio. 4 litros de consumo medio, toda la flota que vendas en Europa. Son objetivos extremadamente ambiciosos y, por tanto, el tema de inversión en logística, los mercados cada vez más dispersos, etcétera, etcétera, van a requerir un esfuerzo inversor de los fabricantes brutal. Entonces, yo creo que todos tenéis que aprovechar esas líneas, que son muchas, para hacer negocios diferentes y, sobre todo, no olvidarse de esos negocios que estáis haciendo cuando lleguen momentos buenos, porque yo veo en algunos concesionarios nuestros que han profesionalizado mucho la posventa, pero ahora que se empieza a ver un poco una recuperación, se empiezan poco a poco a lo mejor a olvidar de esos clientes que habían retenido de coches de 6 y 7 años y a veces dicen, hombre, pues parece que
que si esto va bien, pues con los de siempre podemos vivir otra vez. Yo hay que ser mucho más ambicioso en recuperar ese mercado de postventa y, sobre todo, mantenerlo de forma sostenible, como decía yo antes. Muy bien. Germán, vosotros de BNK estáis comprometidos con la rentabilidad. ¿Pensáis que es factible, como se ha hablado aquí esta mañana, una rentabilidad media del 3% en las redes? Vamos a ver, antes quería contestar al tema de financiación. La financiación de los concesionarios es maravilloso que sean financiables, pero estos señores lo que les ha faltado es el crédito circulante. Han muerto el 30% de la red por el crédito circulante, no porque el modelo de negocio fuera incorrecto. Daban wholesale, sí, financiación de wholesale, daban retail, encantados todos los bancos, pero no daban porque no creían en el negocio el crédito de circulante de los 80.000 euros. Muchas redes han quebrado por no tener el crédito de circulante. Y eso es que la banca no ha creído en el sector del automóvil del retail. No me cuentes ahora historias. No me cuentes ahora historias, ¿eh? Está muy bien como parafernalia, pero estos señores han resistido, pero han tenido que hipotecar para conseguir 80.000 euros con lo que pagar sus nóminas en los 7 años de crisis. La rentabilidad de los concesionarios del 3%, vamos a ver. El 3% de los concesionarios, el 3% de ventas, que para mí me parece una cifra óptima para los concesionarios. ¿Por qué óptima? De media. Porque si tienen más rentabilidad, lo que hacen es un cherry picking y al final su penetración es una porquería, con lo cual no me interesan concesionarios del 7 o 8% de rentabilidad en provincias, porque al final la penetración que tienen es una porquería y hacen cherry picking con el vehículo de ocasión, Pero el 3% en un nivel de capitalización del 30% te arroja los resultados sobre recursos propios que ha dicho Pepo, más más hacia el 20 que hacia el 10. Con lo cual, y un retorno sobre la inversión del 10% no es una mala inversión. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las redes americanas tenían un negocio que les pagaba la hipoteca para comprar las instalaciones. Y al final las redes americanas lo que han tenido en los años 80 ha sido vender sus instalaciones para jubilarse. Eso es lo que les ha quedado. Y esta gente quiere algo más. De hecho, no hace falta comprar instalaciones, se pueden alquilar. Tiene que tener sustancia el negocio y tiene que tener financiación de verdad, y la financiación significa la asunción de riesgos. Y eso la banca no ha creído en los malos años en el sector del automóvil. No ha creído nunca. Es como algunos bancos que quitan el paraguas cuando llueve. Es perfecto, maravilloso, te mojas. Y se han mojado. Se han encharcado. Y el 30% ha salido fuera del mercado. Porque no han tenido crédito de circulante. No ha habido, por supuesto, que ha habido cantidad de compañías, Santander, BNP, etcétera, que dan créditos wholesale, créditos retail, todos los bancos. ¿Quién daba el crédito circulante? ¿Quién lo daba? Nadie. Gerardo, si me permites, simplemente a veces cuando no se ha dado crédito circulante quizás es porque tampoco se tenía. ¿Qué? Me refiero. Que no solo se tenía. permíteme una cosa. Que no teníais dinero, pues no lo dabais. Permíteme. Es bastante razonable. No nos lo daban a nosotros, pero no tenían dinero, no se lo daban a nadie. Pero se lo dabais a gente, ¿eh? Permíteme una cosa. Los concesionarios habrán tenido menos dinero, seguramente menos que en otras, como todos los demás, como la propia banca. ¿O es que no ha perdido dinero la propia banca en España? Pues claro, perdóname, pues claro que bueno, lo ha perdido. De verdad, que un banquero no venga aquí llorado, es que de verdad es lo último que me faltaba por oír. Lo último que me faltaba por oír, no me fastidies, hombre. No me fastidies, seamos serios, hombre, no me fastidies, seamos serios. Permíteme yo soy Pablo Iglesias, pero no seamos serios, no me fastidies. Bueno, Germán, dejemos a Oscar que se puede. Permíteme acabar. Las instalaciones que se tienen pues están financiadas en su mayor parte ahora
el largo ahora. plazo. No, perdón, ahora y siempre. El capital, todo lo que no es el capital y las reservas son financiación a corto y a largo plazo, ¿vale? Y este sector, precisamente este sector, el ratio de fondos propios contra total de balance en el pasivo no es precisamente alto. Estoy de acuerdo. Claro que sí. Y aquí, yo en ASNEF represento a todos, a la banca tradicional, que ha estado mucho, por ejemplo, metido en el largo plazo, en todas las instalaciones, compraventa de acciones, etcétera. También a las financieras de marca represento, que han estado mucho más en el corto plazo, en el crédito stock y líneas de crédito. Pero esta escasez de crédito ha sido para todos, también para los bancos, Ahora todo va bien y todo fluye, pero los hemos pasado mal absolutamente todos. Los bancos los primeros. Los bancos han tenido, perdóname una cosa sola, el mismo problema en la distribución del dinero que vosotros en la distribución del automóvil. Es muy paralelo. Nosotros también nos hemos encontrado con una sobreestructura. Pero a vosotros lo han rescatado, a nosotros no. Y hemos pagado el rescate nosotros, y vosotros no. Bueno, esa es la gran diferencia. Bueno. La grandísima gran diferencia. No os engañemos, ¿eh? No os engañemos. Bueno, yo no, por un poco animar más el debate, nosotros hemos sido un poco rescatados por los fabricantes, las cosas como son. Y es muy triste decirlo, Germán, es muy triste decirlo, pero hemos sido un poco rescatados por los fabricantes. Es decir, el fabricante ha habido un momento en que dijo, me quedo sin red. Se sentó con los concesionarios, estándares fuera, nos olvidamos de todo lo que no sirve realmente, cosa que ha sido de agradecer, y ha habido un pequeño rescate del concesionario. Si las marcas no hubieran hecho nada, hubieran caído muchos más concesionarios. Si es cierto que la banca, y no hay empresario que no haya sido consciente de eso, se ha retenido lo que dicen del paraguas. Es decir, cuando llovía, como tú has dicho, nos han quitado el paraguas. ¿Es su función? Hombre, probablemente cuando una empresa va mal, la banca no le ofrezca dinero. Ahora, quizá han sido un problema añadido, ¿verdad?, a la situación. La tristeza que nosotros tengamos que ampararnos, bien en la banca, bien en el fabricante, y no lleguemos a ser, que es un poco la filosofía que nosotros queremos tener, dueños de nuestros actos, dueños de nuestras inversiones y dueños de poder tener una cuenta de explotación que pueda soportar la financiación de entidades bancarias. En esta vida solamente te van a recordar por dos cosas. Por lo que has creado, ni siquiera por lo que has gestionado. Una idea, un proyecto, una familia, una relación, y por lo que has ayudado a los demás. Y esta gente, estos no son empleados, son empresarios individuales que han luchado como jabatos, han creado su propia empresa y han ayudado a muchísima gente. Y es por lo único que os van a recordar. Nadie os recordará por el dinero que teníais, ni por lo que habéis trabajado, sino por lo que habéis creado y habéis ayudado a los demás. Es un sector que a mí me ha enamorado desde el primer día. Es verdad que me enamoró más Volvo que el sector, pero bueno, da igual. Eso es independiente. Es un sector. Y de verdad, vosotros siempre os hemos considerado las marcas como, por lo menos, algunas marcas, entre las cuales estoy convencido que ha sido Mercedes y, desde luego, sé que ha sido Volvo, como socios. Porque al final vosotros sois ni empleados y muchos de los que os dirigen desde las marcas nunca han creado una empresa ni han pagado una puñetera nómina. Vosotros sí. Ni se han preocupado de un crédito de circulante, porque las casas matrices se lo daban. Vosotros sí. Ni les han quitado el paraguas. A vosotros sí. Y nosotros dependemos de vosotros. Y no hay más que eso. Y el sector bancario tiene que darse cuenta de eso. Tiene que darse cuenta de eso. Muy bien. Jaime, ¿cuál es la rentabilidad que esperamos y exigimos para los próximos años? ¿Y qué soluciones desde Faconauto, cómo Faconauto va a ayudar a sus redes a concienciar y a trabajar para esta rentabilidad exigida y esperada? Vamos a ver, la rentabilidad óptima, me remito también otra vez a lo que he dicho esta mañana. Yo creo que el objetivo de marcarnos un reto de que en 2 años tengamos una media de redes de distribución en el 3%, creo que sería un éxito para todos. Evidentemente esto va acompañado de que esta situación, este tsunami que realmente hemos padecido
y que aún corre el agua y que se ha llevado a tantos colegas, nos tiene que servir de experiencia para no caer en los mismos errores. Ordenar nuestras casas, hacer las cosas bien, ser profesionales por todas partes, porque si no, no funcionaremos. Y evidentemente necesitamos un conjunto de interpretación de lo que somos las redes de distribución, porque no es justo que el mundo financiero, primero, como se ha dicho, guste más, guste menos, nos ha maltratado, ha habido otras prioridades que han interesado más, el tema inmobiliario frente a nosotros hemos sido unos don nadies, en cambio habéis apostado el mundo financiero por el tema inmobiliario a tope, porque había un negocio muy diferente al nuestro. Nosotros es un negocio lento, bajo y a largo plazo, y todo esto lógicamente quiere decir que tenemos que nosotros ordenarnos bien. Pero por ejemplo, nuestro apalancamiento en nuestros balances nos viene mermado por las líneas de crédito, por las pólizas de stock. Cuando realmente la banca coge y dice, pum, apalancamiento, 3 millones, 5 millones, 10 millones, depende del tamaño del concesionario. Esto no es justo, porque todos sabemos que esto es un sistema que han montado las marcas para que los coches cuando salen de fábrica los puedan facturar. Nos los facturan y nosotros los soportamos con unas pólizas que automáticamente nos gravan el poder tener acceso al crédito de tesorería para operar, porque nuestro negocio necesita constantemente tesorería. Por tanto, conclusión, yo creo que si hemos cerrado 2014 en una media de un 0,90, si las marcas son conscientes de que el futuro pasa porque las redes tienen que ganar dinero, una empresa en pérdidas no tiene ningún sentido de que exista. Y este es el camino del futuro. Si vamos subiendo poco a poco, yo creo que aspirar a este 3%, si todos nos ponemos el mono de trabajo, hacer las cosas bien, marca, red, marca, y la banca no se entiende, tenemos que llegar a ese 3%. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Y bueno, y ahora dando ese paso hacia arriba, que os decía, mirando un poco desde la altitud el sector, y aquí quiero agradecer muy especialmente a José Luis y a Germán que hayan venido aquí con nosotros, porque sabéis que entre Faconauto y las asociaciones de fabricantes pues hemos tenido momentos complicados, momentos que han coincidido también con una época muy dura de crisis, donde el entendimiento ha sido escaso, pero que yo creo, y ahí hay que agradecer mucho la función de Jaime y de todo el comité ejecutivo de Faconauto, pues se han dado todos los pasos para poder seguir trabajando juntos, como decía antes, sin complejos, diciendo claramente lo que queremos decir y que se nos escuche, pero es verdad que José Luis y Germán también han puesto de su parte muchísimo para este entendimiento. Ahora, viendo ese sector desde arriba, hay una pregunta que yo quiero empezar por Germán, y ¿es posible que ese trabajo puntual que hacemos juntos en cuanto al Plan PIBE o a otros temas que hemos trabajado conjuntamente pudieran derivar en una gran asociación que una a todo el sector del automóvil? ¿Es eso posible en España? Vamos a ver, fundamentalmente lo que tiene que ser es que cada uno defienda sus intereses legítimos de una forma correcta. Cuando llueve a gusto de uno, no es bueno. Cuando no llueve a gusto de nadie, es bueno. Estos señores, los fabricantes, han hecho un trabajo excepcional durante toda su vida, defendiendo fundamentalmente las subvenciones en I+D+I y las subvenciones industriales. Punto. Y además hace muy bien, porque son sus legítimos derechos, hace muy bien en defenderlos. Los importadores, ¿qué pasa? Que no pretenderéis que los fabricantes nacionales defiendan que se importen tratados de libre comercio de Japón, de Corea, tal y cual. Olvídate, porque va en contra de sus intereses. Con lo cual, si no existe una asociación de importadores, fundamentalmente
nadie estará defenestrando los intereses. Faconauto es fundamental. El presidente del Tribunal de Competencia de la Comisión Europea hoy es el presidente de CARS 2020, que dijo, señores, o se ponen ustedes de acuerdo, o tienen un código de buenas prácticas, o les vamos a regular nosotros. Punto y se ha terminado. No hay más que hablar. Hoy creo que ha estado aquí Jaime García Legaz, secretario de Estado, y ha dicho, tenemos un lujo que muchos sectores querrían, que es un comité de diálogo en el cual hay 4 asociaciones del sector, cada una con sus intereses legítimos y que son defendibles, Gambán, independientes y vendedores, Faconauto, redes oficiales, fabricantes, ANFAC e importadores, ANIACAM. Y punto y se acabó. Y además tenemos a 2 ministerios, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Industria. Y tenemos además una mediación y un arbitraje. O sea, lo tenemos todo. De hecho, muchos sectores siguen diciendo, pero vamos a ver, qué maravilla el poder sentar. ¿El poder sentar a qué? Fundamentalmente a evitar malas prácticas. Por supuesto que tenemos intereses encontrados en un 20% de los temas o 30% de los temas. Muy bien, defendámoslos legítimamente. Punto y se acabó. Hay un 70% que es común. Si no, simplemente no existe. Y además, un sector como el automóvil, que pesa lo que pesa en Europa, los tratados de libre comercio, es fundamental el automóvil. El palo que le van a pegar a las marcas japonesas va a ser de espera y no te menees. ¿Lo van a defender los señores fabricantes españoles? Olvidaros, porque sería renunciar a su propia esencia. Punto y se acabó, no hay más. ¿Qué ecuación jugarán los americanos en el Tratado de Libre Comercio? Porque al final, fundamentalmente, el automóvil en ciertos países, el porcentaje del Tratado de Libre Comercio es espeluznante. Y con la porquería de tratado que vamos a hacer entre Estados Unidos y Europa, que va a ser flojísimo, fundamentalmente el automóvil es capital. Y ahí van a jugar. Entonces tiene que haber una asociación que defienda a los importadores, a terceros países, una asociación que defienda, como lo ha hecho muy bien, a los fabricantes españoles, una asociación que defienda a las redes oficiales y una asociación que defienda a todos los independientes. Punto y se acabó, con 2 ministerios. ¿Eso se vertebra en base a una sobreasociación? Yo creo que no. Jaime, 2 preguntas claras y directas. Primero, ¿habrá un código de buenas prácticas satisfactorio para las redes? Y segundo, ¿hemos renunciado a la ley de distribución? Bien, nosotros, te contestaré a la segunda. Nosotros no hemos renunciado a la ley de distribución. Nos han obligado a renunciar a una ley de distribución que en su momento se ganó en el Congreso de Diputados. Por, tal vez, responsabilidades por todas partes, por no explicar con claridad y transparencia los objetivos que se pretendían. Y a lo mejor aquí se han malinterpretado las formas y las posibles actuaciones que derivaban de esta ley. Esta ley llegó a su punto y final, está en la nevera, difícilmente vamos a avanzar y creo que ha llegado la hora de ser prácticos. Lo decía antes, tenemos más que nos une que no nos separa. Yo entiendo perfectamente, Germán hablaba de las funciones de ANFAC, de NIACAM. ANFAC, yo entiendo que tiene 2 líneas de trabajo, una es la fabricación y la otra es la distribución. Automáticamente nosotros tenemos que entrar en entendernos con ANFAC, en este caso, y NIACAM, con la distribución, no con la fabricación. Y, por tanto, el código de buenas prácticas tiene que ser un camino de lógica y de realidad. El secretario de Estado y la mesa de diálogo, este tema lo hemos puesto encima de la mesa,
se ha paralizado por los problemas que existen de los expedientes de la CNMC y ha llegado un momento que esto ha tocado su fin, porque de la misma manera, como ya he dicho, que el atropello que hemos tenido con el tema de la CNMC, que no lo vamos a permitir y lo vamos a defender y vamos a salir defendiendo Faconauto a todos los expedientados para que no marque precedentes para el futuro, porque los que hoy no están podrían estar, y aquí vamos a salir a lo que haga falta. Entonces, el futuro pasa por un buen código de buenas prácticas. Y voy a poner un ejemplo que espero que, en este caso, el amigo José Luis y Germán me entiendan. Y supongo que todos los asistentes estaréis de acuerdo conmigo. Por ejemplo, no es justo que hoy, que han transcurrido muchos años, y las empresas de explotación familiar, que somos en un 85%, hay algunas que tienen continuidad y otras que no tienen continuidad. ¿Por qué? Porque la persona que tiene hijos a lo mejor cogen otros caminos y no quieren continuar el negocio, o porque ese señor ha dicho, basta, me quiero jubilar. Entonces, ese señor quiere traspasar, quiere vender su negocio, y resulta que hoy la ley está montada de una manera que no lo puede hacer. Porque la marca le dice, no, usted no se olvide, usted no va a vender nada. Aquí mando yo y usted va a vender a quien yo le diga y al precio que yo le diga. No, esto no es justo. Si yo tengo un comprador que me paga 10, la marca me puede decir, tú tranquilo, ese señor no me gusta, pero yo también te pagaré 10 y pondré el que yo quiero. O como mínimo yo te voy a proponer otro que te pague 10. Pero hay casos que dicen, no, lo vas a vender por 5 y a quien yo te diga. Esto no es justo. Esto no es justo. Y esto hay que regularlo. Y de ejemplos como este, hay. Esto es un ejemplo práctico. Y entonces, por tanto, creo que el Código de Buenas Prácticas lo tenemos que poner urgentemente en marcha conjuntamente. Marcas y red. Imperando el sentido común. No haciendo demagogia de cosas absurdas. Lógica y normal. El Código de Buenas Prácticas, tenemos el compromiso hoy del Gobierno, del representante del Gobierno, que lo vamos a poner en marcha dentro de esta legislatura. Yo espero y deseo que nos podamos sentar en una mesa con un buen diálogo abierto y de la mano de las marcas y la distribución, y hagamos las cosas fáciles, comprensibles y con una tranquilidad de que un empresario, concesionario de automóviles, que lleva toda su vida trabajando, que diga, ha llegado mi edad de jubilación y a lo menos puedo jubilarme con tranquilidad, bien, puedo vender mi negocio, puedo hacer lo que me convenga dentro de un orden. No que se siente presionado en unas circunstancias que en esos momentos no se ajustan a la realidad. Óscar, ¿cuál es la percepción del sector desde fuera, de las diferentes asociaciones del sector? Desde fuera, a veces la percepción es de que se trata últimamente de trabajar en común, que el sentarse en esa misma mesa, el haber defendido, por ejemplo, intereses comunes como el PIB, haciendo un lobby común, desde fuera se ve que ha dado resultado. Desde fuera se ve que todas estas asociaciones no tienen exactamente los mismos intereses, es absolutamente cierto, pero sí tienen sitios comunes donde pueden trabajar juntos, ¿vale? Y cuando se trabaja juntos en esos sitios comunes, lo que he visto es que se da resultados, que puede dar resultados. A nivel ASNEF es la Asociación de Crédito al Consumo. Antes me mirabas, creía que era el de los talleres independientes, no lo era, tampoco la banca, pero espero que no os haya fallado nunca en el punto de venta lo que es la financiación al consumo. Ni durante la crisis ni fuera de la crisis ha faltado la financiación al automóvil. Financiación al consumo no ha faltado nada. Por eso, es a lo que representa. Está encantado. No, pero como me mirabas en todo el rato, digo, pues debo ser yo. El circulante. Circulante, no, me tocaba de refilón, por eso quería aclararte a quién representaba. ASNEF también tiene muchas cosas en común que defender con vosotros. La financiación es clave para la venta de los automóviles, pero clave. Hoy en día no se concibe no tener una formación perfecta en financiación y no tener instrumentos de primerísima línea para financiar los automóviles. No se concibe.
ni en este sector ni en otros sectores. Y hay muchas leyes en Europa, en España, muchas leyes que nos pueden afectar y donde tenemos que tener posiciones comunes. Yo no soy creyente en las asociaciones, macroasociaciones, es una opinión personal, no creo en ellas. Lo que sí creo es en foros comunes donde defender intereses comunes. En lo otro, lo que creo en las asociaciones es siempre y cuando se defiendan intereses comunes. Muy bien, José Luis, para terminar, dos preguntas. La primera, ¿habrá código de buenas prácticas? Yo creo que hablar siempre es bueno. Lo que pasa es que yo creo mucho en el diálogo entre el fabricante y su red de concesionarios. Existe una norma europea, existe un contrato que tenemos cada uno con los concesionarios que está basado en un marco de leyes europeas. Yo empecé trabajando en desarrollo de red, hace 20 y tantos años, trabajé prácticamente 10 años en eso. Yo creo que nunca ha faltado el diálogo y eso es lo que tiene que haber. Yo no sé si el diálogo que represente todos los intereses, todas las marcas, se va a quedar un poco en la superficie. Yo creo que el diálogo tiene que ser profundo. Tenemos que hablar, oye, en el momento puntual tal, de la marca tal, me hace falta 80 días en recambios. Y eso, el que mejor lo sabe, el que mejor lo conoce, es un fabricante, su red de concesionarios. Yo abogo mucho por ese diálogo. Es decir, a pesar de todo, creo que en el sector, desde ANFAC, desde ANIACAM, desde Faconauto y el resto, podemos hacer todavía muchas cosas y si queréis os puedo decir algunas ideas donde podemos estar o donde podríamos estar colaborando. Porque yo estoy de acuerdo, una gran asociación, seguramente una FAUDE alemana, aquí no tiene sentido, cada uno tiene sus fines específicos. No, desde luego tenemos dos patas, es evidente, tenemos la pata industrial, nuestro famoso plan 3 millones, con lo que pretendemos es fabricar 3 millones de coches en España, pero no quedarnos ahí, porque si nos quedáramos allí, como se van a hacer cada vez más coches en el mundo, perderíamos posiciones y ahora que estamos otra vez en el top 10 y estamos apostando por la reindustrialización, queremos tener un país competitivo. Entonces, en costes laborales, en costes de seguridad social, formación, a demanda, coste de la energía, costes logísticos, exceso de regulación, todo esto son lo que estamos luchando por ese famoso plan 3 millones para seguir atrayendo inversión, a ver si llegamos al 15, al 20% del peso de la industria en España. Pero no hay que olvidar que las marcas que estamos ahí somos sociedades anónimas españolas y que también representamos pues más o menos el 70, el 80% de las ventas en España y, por tanto, también tenemos un interés muy concreto en que el mercado español sea un mercado importante, que el mercado crezca, que el mercado sea estable y que nuestros propios concesionarios sean rentables. Más allá de intereses que podamos defender en Bruselas como tratados de libre comercio, hombre, yo creo que se lo hace básicamente ASEA, donde estamos representados casi todos los que estamos en ANACAM y en ANFAC, con Bruselas o el lobby que podamos hacer allí. Yo no creo que sea tanto de una asociación española. En cualquier caso, bienvenida cualquier iniciativa. Como digo, no veo mucho una gran asociación. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer es luchar en positivo y hay muchas iniciativas comunes. Es decir, los planes de renovación, seguir buscando un PIB 9, seguir buscando PIMAs hasta que lleguemos a ese mercado de 1,2 millones de coches. En el marco fiscal podemos luchar juntos por la supresión del impuesto de matriculación. Yo creo que no es bueno en un país fabricante y un país como el nuestro que exista esa rémora de la época del impuesto de lujo. Quizá tenga que haber un impuesto de circulación que nos ayudaría a todos porque renovaríamos el parque. Seguir con actuaciones o acciones contra talleres ilegales. Podemos luchar juntos por un marco jurídico para recuperar impagados, como existe, por ejemplo, en Alemania y en otros países, que nos ayudaría a todos. También incrementaría la financiación. Mejorar la formación, especialmente la formación dual y también, como digo, la formación por demanda y rebaja en los costes de la seguridad social. Si nos sentamos juntos en diálogos, uniones temporales, grupos de trabajo, en estas líneas de actuación y luego cada uno crea o haga lo que piense que es más adecuado para sus propios intereses, creo que habríamos ganado mucho. Desde luego, si esto lo sumamos lo que representa en nuestro día a día, seguramente sea el 90% de lo que nos ocupa. En el otro 10 tampoco va a haber grandes desacuerdos y cada uno vaya buscando sus líneas de actuación. Yo, de todas maneras, creo en estas, en remar todos juntos, en dar mensajes comunes, no que salga uno diciendo yo quiero que haya pues unas acciones contra talleres ilegales y otro diga, mira, a mí es que me parece muy bien los talleres ilegales. Yo creo que si vamos juntos y luego en temas contractuales, principalmente el diálogo, como hemos llevado siempre, con cada una de nuestras marcas, es como yo veo que deberíamos seguir. Una gran asociación lo veo complicado y no sé si aportaría un gran valor añadido ni a vosotros, ni a los fabricantes, ni a las distribuidoras de automóviles en España.
Yo estoy completamente también de acuerdo, Gerardo. Yo creo que nosotros debemos de apostar más por una Faconauto potente, unida, con criterios y objetivos muy claros y de acuerdo con las marcas para trabajar conjuntamente y coincidir donde no encontramos la solución a nuestros problemas, en buscarla y automáticamente ver todo lo que nos une, fantástico, y lo que nos desune, ver cómo lo podemos reconducir. Y aquí es donde realmente haremos camino. Y esto tenemos que avanzarlo rápido porque los tiempos corren y ahora es un momento que si conseguimos esta recuperación y esta estabilidad, es un momento de necesidad que no podemos olvidar que puede venir. Hemos caído de una cima, estamos escalando y a lo mejor podemos resbalar y volver a caer. Y si caemos y no estamos preparados, el golpe será más fuerte. Jaime, muy en línea con esto y contéstame, ¿de acuerdo o no de acuerdo? ¿En los 5 próximos años el mercado crecerá notablemente? Yo digo que sí. ¿De acuerdo? ¿Óscar? Sí. ¿Germán? Sin duda. Yo estoy convencido, hay una bolsa oculta de demanda y con todo lo que estamos viendo de renovación de coches. Es insostenible mantener un parque de más de 10 años de antigüedad por toda la normativa, medio ambiente, emisiones. Estamos viendo el modelo de París o de Londres. Al final el parque se va a renovar y en España hay habitantes y capacidad para vender 1,5 millones de coches y lo veremos antes del 2020. Con lo cual estamos de acuerdo que la rentabilidad mejorará mucho en las redes, ¿verdad, José Luis? La rentabilidad va a mejorar. Ahora, eso de decir mi objetivo es el 3%, mi objetivo tiene que ser la pasión por los costes. Y es como si yo le dijera a mi jefe en Alemania, oiga, yo es que quiero ahorrar tanto al año. Dirá, hombre, depende de lo que usted gaste, ¿no? Yo creo que el objetivo tiene que ser tener redes rentables y el concesionario tiene que ser un empresario que gestione estos retos, porque lo que está claro es que en los próximos años, aunque el mercado suba, va a haber muy pocos clientes que quieran pagar más por los coches y más por las reparaciones. Entonces vamos a conseguirlo con sinergia, con ahorro de costes, con eficiencia y con mejora de procesos, además de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Mejorará la rentabilidad de las redes? Yo, desde luego, nunca he tenido ninguna pasión por los coches. De hecho, Costes. Ninguna pasión por los coches, de verdad. Yo he tenido pasión por la industria del automóvil, no por los coches. Y he tenido verdadera, y sigo teniendo verdadera obsesión por la rentabilidad de los concesionarios. Que va a subir el mercado está clarísimo. Por la renovación de parque está clarísimo. Y la rentabilidad de los concesionarios, pues espero. Desde luego, lo que te garantizo es que en Volvo ya es buena, pero la van a subir. Eso te lo garantizo. Fenomenal. Pues yo creo que totalmente de acuerdo, porque no queda más remedio ni para las marcas y para los concesionarios. Yo creo que ahí sí que es un interés común. A ellos les interesa tener concesionarios sostenibles en el tiempo y a vosotros os interesa un retorno, pero no de un año, que dure muchos. Por lo tanto, interés común. Jaime, ¿de acuerdo que mejorará la rentabilidad? Yo, si el mercado sube y hacemos las cosas bien y afrontamos los errores que nos ha tocado afrontar motivados por esta caída de mercado y de crisis, yo, por lógica, digo que sí, tenemos que mejorar, porque si no, no tiene sentido. Pero Jaume, debemos de dejar el ARPA y tal, que todo va a ser maravilloso, da igual. Hay que poner agendas en el día, puntos en la orden del día. Correcto. Y discusión sobre intereses. Correcto, déjate para esto es historias, lo que porque vamos a eso hacer. que va a ser maravilloso y todo va a ser Porque si no maravilloso, va a déjate para historias. Hay que poner objetivos con fecha. Claro. Correcto. Y defender Bueno, intereses concretos. tenemos. Y luchar por temas concretos. Un plan de Déjate en paz de historias, porque eso de la música y la Un plan bambalina, de déjate actuación. en De paz aquí a historias. fin de año ya tenemos, en principio, un PIB 8 aprobado, que tenemos que decir, yo he dicho públicamente, gracias al Gobierno por la aprobación del PIB 8, pero, cuidado, Se tiene que poner al día. lo tenemos que poner en Claro. marcha, Quedan- operativo. se tiene que poner al No día. podemos Perdóname, ser nosotros financieros. Jaime, Claro. nos quedan 2 minutos. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿La interlocución entre las asociaciones mejorará en el futuro? Por nuestra parte, ¿De seguro. acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. 100% de acuerdo. Totalmente. José No hay nada Luis, más que vernos. El Que has sector, dicho
Que totalmente de acuerdo. Totalmente, muy bien. Totalmente Que lo de digo muy acuerdo. bajito. El lo sector digo muy bajito. necesita planes No de hay nada ayuda. más que vernos aquí, la verdad. José Luis, ¿el sector necesita planes de ayuda continuos y estructurales? Yo creo que el sector lo que necesita es un volumen mínimo. Con un volumen mínimo podemos quitar la asistida, la ayuda asistida. Yo no soy muy partidario de mantener sectores permanentemente subvencionados. Yo creo mucho en la competencia, creo mucho en el libre comercio y yo creo que cuando tengamos un volumen mínimo de ese 1.200.000, 1.300.000, el sector No sería puede volar necesario. perfectamente solo porque es muy maduro, es muy profesional y puede subsistir perfectamente. Muy bien. Germán. Hay dos piezas de batalla. Las ITVs, como pasa en toda Europa, cuando un coche no pasa, scrapping, punto y se acabó. Y fundamentalmente es fundamental, de verdad, el renovar el parque español. No es sostenible el 50% del parque más de 10 años. Eso no es sostenible. Con lo cual, mientras la media no se baje a los términos europeos, que son 8,2 años, pero es que España estaba un año antes de la crisis en 8,6 años. 11,8. Hemos subido casi a 11 años de media. Sí, de media, Parque. 11,8. De verdad. No me fastidies. Óscar, Y ¿el eso que es sector, insostenible. ¿el sector necesita planes de ayuda? Los necesita, pero no estructuralmente. No estructuralmente. No estructuralmente. Muy bien. Jaime. Está claro. El plan de ayuda, lo hemos dicho, lo repetiremos, y el Gobierno lo tiene que entender, estén estos o estén otros, pero el sector necesita ayuda mientras no lleguemos al 1.200.000 unidades. A la que lleguemos al 1.200.000 unidades, A la antigüedad de tenemos parque. A la que antigüedad volar de parque, solos. A la antigüedad de parque. Correcto. Yo creo que es interesante trabajar en antigüedad de parque más que en unidades, porque es verdad que podemos estar vendiendo 1.200.000, 1.300.000 unidades y no estar en la antigüedad de parque. Efectivamente. necesaria, Bueno, pues deciros que ha sido un auténtico placer poder compartir estas reflexiones con vosotros, que está bien que el sector reflexione en alto, que nos hablemos claro, que nos hablemos mirándonos a la cara y que busquemos soluciones a los problemas que en el futuro seguro nos encontraremos y a las oportunidades que también vamos a encontrar juntos, porque tenemos que trabajar juntos y que podamos explorarlas. José Luis, muchísimas gracias. ¿Tú eres del mismo Chipiona o no? No, yo soy de Burgos, fíjate, pero vivo en ¿De Andalucía. Burgos? Pero vivo en Andalucía, vaya. Germán, muchísimas gracias. Óscar, ha sido un placer tenerte con nosotros y Jaime, muchísimas gracias. Un abrazo, por favor, para todos ellos. Un aplauso. Vamos. Gracias. Jaime, ahora nos vemos. Venga. Perdonad, ahora, Gracias. como sabéis, empiezan los workshops y los FAR workshops, ¿vale? Va a haber cursos muy interesantes que podéis ir a verlo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿es muy largo o no? Un poco.